Hoy voy a continuarles hablando de las aplicaciones de la merciología al comercio internacional. Ya habíamos hablado del valor en aduana y de cómo determinando las mercancías y los costos, existen unos métodos para determinar el valor en aduana a través de los mecanismos de valoración aduanera, determinando si el costo o la base gravable que hemos definido a partir de sumar y de tener en cuenta unos elementos determinamos esa base gravable para el cálculo de los tributos aduaneros. También hablamos de la verificación del ingreso o salida de mercancías con el cumplimiento de algunas normas donde hablamos de unas medidas técnicas, unas barreras no arancelarias, medidas técnicas y no técnicas, y a partir de allí, cómo se determinan después de tener clasificada e identificada la mercancía. Y hoy vamos entonces a mencionar cuáles son esas normas de origen, cuál es la importancia de la mercedología respecto a esas normas que pueden ser preferenciales y no preferenciales. Y finalmente, hablaremos de nomenclatura para irnos adentrando en las reglas generales del sistema armonizado para identificar la clasificación arancelaria. Entonces, recordar un poco que la merceología nos ayuda a clasificar las mercancías para identificarlas rápidamente, facilitando el control y la gestión de los procesos logísticos y de todas las diferentes operaciones dentro del comercio internacional. Respecto a este tercer momento, donde hablamos de la aplicación de la merceología al comercio internacional, entonces podemos mencionar que nos va a ayudar a determinar y clasificar las mercancías para determinar cuáles son esas normas de origen. Y aquí es importante detenernos un momento para entender qué son normas de origen. Básicamente son criterios necesarios que van a tener que llevar a cabo las diferentes aduanas y también los diferentes importadores o exportadores de las mercancías para determinar cuál es la procedencia y cuál es el origen de un producto y si esos productos tienen algunas preferencias arancelarias o no arancelarias en materia de unos acuerdos comerciales. Entonces, estas normas de origen se dan en virtud o para verificar si un producto es originario de un país y si va a tener una preferencia arancelaria por unos acuerdos bilaterales o multilaterales que ha negociado Colombia con el resto del mundo o los países con el resto del mundo. Allí existe entonces las reglas preferenciales cuando efectivamente dentro de esos acuerdos multilaterales o bilaterales se han negociado unas preferencias arancelarias, una reducción de tarifas arancelarias cuando pasan de pagar un 10% a pagar un 0% o del 10 al 5% y así sucesivamente. O simplemente no son preferenciales, pero lo que buscan esas normas de origen es evitar la triangulación, que es precisamente declarar un producto de un país cuando realmente procede de otro. Aquí básicamente entonces hay que entender que dentro de esos acuerdos o tratados de libre comercio hay unas etapas de integración que si bien no las vamos a abordar de manera amplia y suficiente en este video, debemos entender que dentro de esos acuerdos comerciales se van negociando en fases o por etapas unos niveles de integración. Inicialmente, por ejemplo, se podría hablar de unos acuerdos preferenciales donde básicamente se habla de una reducción que van a establecer los países en materia de aranceles, donde, por ejemplo, Colombia le va a conceder a otro país una reducción de aranceles y a Colombia le van a conceder también esa reducción. Entonces ahí digamos que hay un nivel de integración básico. Ya en un segundo momento se habla de las zonas de libre comercio, donde ya los países, aparte de que hacen unas reducciones, lo que se busca es tratar de reducir el máximo porcentaje a esas mercancías dentro del universo arancelario. Entonces, adicionalmente a esas tarifas también se establecen algunas liberaciones de servicios, cooperación internacional, movilidad de personas entre los diferentes países. Entonces, miremos que a medida que vaya evolucionando esta integración económica, también van evolucionando los acuerdos en materia
no solo de los procesos de comercio exterior, sino de otras actividades económicas o de otros sectores industriales que puede favorecer el intercambio comercial entre los países. ¿Y por qué es importante tener en cuenta, digamos, que estas fases o estas etapas? Porque surgen o se van a dar después de que se tengan clasificadas las mercancías. Y esa clasificación se da gracias a la merceología, que nos permite conocer cuáles son los componentes, cuáles son las materias primas, para luego llegar al código o a esa clasificación arancelaria, y basados en esas clasificaciones arancelarias, entonces se sientan los países, hacen lectura de las estadísticas, hacen lectura de cuánto se está importando, quién está exportando, cuántas empresas están constituidas, cuál es la oferta exportable, y a partir de allí llegar a estas etapas de integración. Entonces, mire cómo vamos armando esta cadena. Primero, con la merceología se identifican las mercancías, sus componentes, llegamos a una clasificación arancelaria, que son los códigos que se establecen. Luego esos códigos son leídos en virtud de las estadísticas y del intercambio comercial entre los países. Ya luego los países se sientan, hacen acuerdos, y a partir de esos acuerdos se dan esas preferencias arancelarias. Luego que se establecen esos acuerdos, nosotros vamos a someter una mercancía a una importación, a esa exportación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Clasificar el producto y remitirnos a ese universo arancelario para identificar: mi producto paga 0% de arancel o 10%, o si paga el 10% en un arancel general, voy a revisar si hay un acuerdo preferencial que me hace una reducción y que tiene un beneficio. Entonces, por eso es importante conocer que existen unas normas de origen, que existen unos acuerdos internacionales, y que esos acuerdos internacionales se dan a partir de unas etapas de integración. Entonces, retomemos nuevamente estas etapas. Habíamos hablado, o les había mencionado un poco, de la zona de libre comercio. En un tercer momento podemos hablar de una unión aduanera, como es el caso, por ejemplo, de Colombia con la CAN, donde aparte de establecer los aranceles para las mercancías que hacen parte de ese universo arancelario, también se establece un arancel externo común para aquellos países que no hacen parte de esta unión aduanera, buscando que evitar la triangulación de mercancías. Como les decía ahora, buscar que un producto declare originaria una mercancía de determinado país. ¿Para qué? Para obtener un beneficio de un acuerdo comercial del que no hace parte. Esa es la triangulación. En un cuarto momento hablamos del mercado común, que en este momento, ¿dónde existe? En la Unión Europea, donde aparte de establecer una zona de libre comercio y un arancel externo común, se hace una liberación de los mercados, de servicios, de capitales, de personas. Es decir, las personas pueden movilizarse o desplazarse por todos los países que hacen parte de ese mercado común, y adicionalmente establecen unas políticas que buscan fomentar el intercambio intragrupo, es decir, buscan establecer políticas para intercambiar el comercio o para intercambiar bienes y servicios que favorezca a esos países que hacen parte de ese acuerdo. En un quinto momento está la unión monetaria, que ahí también la Unión Europea ya ha tenido algunos alcances, y básicamente esa unión monetaria es, aparte de que ya tienen un arancel cero, de que hay un intercambio de servicios, de personas, de que hay un fomento común para todos los países que hacen parte de ese acuerdo, aquí se está buscando establecer unas políticas monetarias en materia macroeconómica. En el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, tenemos un ejemplo muy claro y muy interesante, y es que tienen una moneda establecida para los países de ese acuerdo. Si bien cada país tiene una moneda, la que se utiliza para las negociaciones es el euro, y también tienen un banco central que establece unas políticas en materia macroeconómica, que regula o que da unas directrices para los países que hacen parte de ese acuerdo. Y finalmente, dentro de esa integración es alcanzar una sociedad económica, que es prácticamente todos los países unidos en materia social, económica, política y demás instancias que puedan tener los diferentes ordenamientos jurídicos de los países. Aquí es llegar a una sola constitución política. A la fecha, ese nivel de integración no se ha alcanzado, es decir, no hay un acuerdo que llegue hasta este momento. Pero básicamente lo que quiero mostrar con estos niveles es mostrar
los niveles de integración, cómo esos niveles de integración en materia de comercio exterior benefician el intercambio de bienes y servicios y cómo para yo llegar a determinar si hay un beneficio para mi producto, tengo que primero clasificarlo y determinar estas ventajas. Entonces, como les decía, aquí no nos vamos a detener mucho, básicamente es mostrarles qué es eso de la integración económica, por qué hablar de los orígenes y por qué es importante para el comercio internacional eh, los certificados de origen o la información de los países y si son preferenciales o no. Entonces, ahí teníamos otro uso u otra aplicación de la merceología como tal dentro del comercio internacional. Aquí, entonces, tenemos una gráfica donde básicamente lo que se muestra es cuáles son esos acuerdos que tiene Colombia con el mundo. Entonces, tenemos acuerdos comerciales con Venezuela, con Mercosur, que es el mercado común del sur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Está CARICOM, con CARICOM también tenemos un acuerdo, es un acuerdo de alcance parcial, donde hace parte de algunas islas del Caribe como Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal, Dominica, entre otras. Tenemos también la Alianza del Pacífico, que son países que están sobre todo el Pacífico, y ahí está Chile, México, Perú y Colombia, y hace poco se integró Singapur como un país invitado. Tenemos la Comunidad Andina o el Grupo Andino, donde está Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, que es, digamos, el acuerdo de mayor integración para el caso de Colombia. También tenemos acuerdo con Costa Rica, con Panamá, con México, con Canadá, con Estados Unidos, con la Unión Europea. Tenemos acuerdo comercial con Corea del Sur, tenemos acuerdo con los países del norte de la Unión Europea como Islanda, Noruega, Suiza y Liechtenstein. Tenemos acuerdo con el Triángulo Norte de Centroamérica, donde está conformado por El Salvador, por Guatemala y por Honduras. Y también tenemos con Cuba. Básicamente, digamos que hay con Estados Unidos. Básicamente ahí están mencionados los principales acuerdos comerciales donde tenemos que mirar, en el caso del comercio exterior, cuáles son esos acuerdos que pueden beneficiar el intercambio comercial de los productos. Entonces, para ello, vuelvo nuevamente a reiterar, clasificar la mercancía, clasificar el código o identificar el código arancelario y buscar en virtud de esos acuerdos qué beneficios y qué requisitos debo tener para poder aplicar a esos acuerdos preferenciales. En otro momento, entonces, también hablamos de la aplicación, o en un cuarto momento hablamos de la aplicación de la merceología y la necesidad para la nomenclatura y la clasificación arancelaria. Entonces, importante entender que no se puede clasificar una mercancía sin antes conocerla, sin antes estudiarla, sin identificar cuáles son esos componentes y esos elementos que le dan el carácter fundamental a esa mercancía y que me van a permitir encontrar de manera asertiva esa clasificación arancelaria. Entonces ya nos vamos adentrando en el valor o en la parte esencial que es la clasificación arancelaria y que es con la cual yo puedo llegar a encontrar esos elementos que me van a permitir identificar esa mercancía y conocer cuáles son los vistos buenos y cuáles son los procesos que debo seguir para someterlas a una operación de comercio internacional. Aquí entonces debemos hablar de qué es la nomenclatura arancelaria y básicamente es una enumeración descriptiva, ordenada, metódica de las mercancías según unas reglas o criterios preestablecidos en un sistema de clasificación. Entonces, la nomenclatura arancelaria, en el caso de Colombia, está compuesta por 10 dígitos. Esos 10 dígitos se componen por capítulos, voy a adelantar, por secciones, por capítulos, por partidas y por subpartidas. Pero adicionalmente vamos a encontrar unas notas legales y esas notas legales son los complementos de ese sistema armonizado que nos van a permitir hacer una lectura. Adicionalmente, a unas 6 reglas generales que nos van a permitir interpretar este sistema armonizado. Entonces, aquí nos vamos adentrando
a la temática que nos va a llevar a encontrar esa clasificación arancelaria. Pero me voy a devolver entonces a la nomenclatura. Básicamente, ¿qué es la nomenclatura? Entonces ya dijimos que son códigos que están estructurados y que adicionalmente nos permite clasificar las mercancías de manera ordenada y sistemática. Aquí esa parte ordenada la podemos ver en el universo arancelario cuando, por ejemplo, nos dirigimos, en el caso de Colombia, a la página de la DIAN y vamos a encontrar desde la sección 1 hasta la sección 22, partiendo de la sección 1 de lo más básico, artículos o elementos del reino animal, reino vegetal y luego reino mineral y cómo va aumentando ese nivel o esa clasificación de acuerdo al valor agregado que van teniendo las mercancías. Entonces, cuando hablamos de la nomenclatura, nos tenemos que referir a un listado de códigos y de numeración de las mercancías que se van ordenando de acuerdo a qué, al valor agregado y a la composición que van adquiriendo en los diferentes procesos productivos. Esta parte fundamental que nos lleva a entender cómo está clasificado ese universo arancelario nos va a permitir y nos va a facilitar la clasificación de las mismas mercancías en el momento en que nosotros lo debamos hacer. De los propósitos que tienen las nomenclaturas son facilitar el intercambio de mercancías, identificándola mediante códigos. Entonces, aquí ese intercambio de mercancías, ¿cómo se facilita? Cuando identificamos un código que es igual a nivel internacional en los 6 primeros dígitos de los 10 que les mencionaba, que era para Colombia. Entonces, cuando vamos a hacer un intercambio de mercancías, ya sea importar o exportar, siempre esos primeros 6 códigos van a ser iguales para todo el mundo. ¿Y por qué facilitan el intercambio comercial? Porque no es lo mismo hablar de una mercancía aquí en Colombia que en otros países, porque puede variar su denominación. Y con la codificación, como va a ser estandarizada para todo el mundo, entonces no vamos a tener dificultades en cuanto a esos procesos de negociación o en cuanto a procesos de aduana o a presentación de documentos. Y para ello debemos entonces poner un ejemplo. Aquí en Colombia hablamos del aguacatejas, pero cuando nos vamos para México, para Perú o para otros países, no hablamos del aguacatejas, sino de la palta. O si nos vamos, por ejemplo, para Europa o para Estados Unidos, hablamos del avocado. Y así sucesivamente, esa diferenciación o esos diferentes nombres que pueden tener los productos en diferentes instancias hacen o van a dificultar el comercio. Entonces, va a surgir toda esta identificación a través de códigos, la facilitación del comercio internacional. Asimismo, ¿para qué nos sirve esa nomenclatura? Para establecer aranceles aplicables a las operaciones de comercio exterior. Y esos aranceles están conectados con lo que les mencionaba ahora sobre esas normas de origen y para identificar cuando un producto es originario de determinado país y cuál es el costo o el derecho de aduana que debe pagar o que se va a causar al momento de que esa mercancía ingresa a un país. Entonces, para efectos de impuestos, ¿cómo se nos facilita? Identificando el código y con ese código, si yo identifico mi mercancía, sé cuánto debo pagar y evitar estar vacilando o estar buscando y no saber exactamente cuánto me vale un producto y cuánto será el costo para importarlo y luego para comercializarlo. Entonces, todo en función de qué? De facilitar el comercio. También en virtud de obtener beneficios arancelarios por los acuerdos comerciales, lo que yo les decía ahora, Colombia tiene unos acuerdos suscritos, hay unas preferencias arancelarias y en virtud de esos acuerdos yo identifico la mercancía según la nomenclatura y a partir de allí puedo definir si tengo un beneficio o no. Expresar reglas para la calificación de origen de mercancías objeto de preferencias arancelarias conectada con el beneficio anterior para determinar si una mercancía tiene un acuerdo, eh, tiene una preferencia por un acuerdo, yo debo presentar un certificado de origen y ese certificado de origen entonces va a estar determinado por los componentes de esa mercancía.
Otro beneficio u otro propósito de la nomenclatura es establecer instrumentos de política comercial como cuotas, cupos, prohibición de importaciones u otros vistos buenos. Aquí entonces, ¿cómo se determina? En el universo arancelario, las autoridades o la administración aduanera va poniendo vistos buenos como certificados sanitarios o prohibición de importación de mercancías de ciertos países, como en el caso, por ejemplo, de los lácteos que no pueden ingresar o que hasta el momento está prohibida la importación de la China. ¿Y cómo lo determinamos? Clasificando el producto, clasificando los lácteos y ahí digamos que los vistos buenos o los procesos previos que debo tener en cuenta me va a decir, este producto se puede importar de cualquier parte del mundo, excepto de China. Entonces, para eso también nos sirve la nomenclatura, para establecer impuestos internos y para revelar estadísticas de comercio exterior y realizar análisis. Esas estadísticas nos permite determinar quiénes están importando, quiénes están exportando, en qué cantidades, por qué puertos, por qué aeropuertos. Esas estadísticas o esos datos nos llevan también a establecer políticas para beneficiar el comercio o para establecer medidas que busquen mitigar algunos impactos de la comercialización de ciertos productos. Básicamente, esos son algunos de los propósitos de las nomenclaturas dentro del comercio internacional. Ahora veamos un poco, pues de manera como histórica, cómo han evolucionado las nomenclaturas. Primero, es un proceso que se empezó a dar por allá en 1882, donde se empezaba a hablar de mercancías en estado natural, mercancías industriales, de drogas y productos de perfumería y otros productos. Entonces, inicialmente teníamos cuatro categorías de productos, diferente ahora, y miren cómo ha evolucionado, que tenemos 21 secciones. Ya en 1905, cuando se hablaba del arancel belga, Mario Campen, hablábamos de 5 categorías, entonces ya se incluyeron los animales vivos, bebidas, productos alimenticios, materias primas y productos fabricados. Luego, por allá en 1913, nuevamente se habla de 5 categorías, van variando los nombres, entonces animales vivos, ya no se hablaba de bebidas, sino de géneros alimenticios y bebidas, ya no se hablaba de materias primas, sino materias brutas o con preparaciones simples, y así sucesivamente hasta llegar a 1945, donde se empezó a hablar de clasificación uniforme para el comercio internacional con el CUSI, que básicamente ya se empezó a determinar 10 secciones, 52 capítulos, 150 grupos y 570 posiciones. Entonces, esto para mostrarles que hablamos de nomenclatura no en los últimos años, sino que estamos hablando de la nomenclatura desde 1882, como una forma de buscar estandarizar y de facilitar las operaciones de comercio exterior. Entonces, después de todo ese recorrido, llegamos al sistema armonizado, que es la nomenclatura internacional, que actualmente estamos utilizando, que viene desde 1994, pero con todos los antecedentes que acabamos de ver desde 1882 y que fue aprobado en el 94 por la Organización Mundial de Aduanas. Y básicamente lo que se estableció es un sistema armonizado compuesto por 6 códigos, y esos 6 códigos son iguales y estándares para todo el mundo, o al menos para los países que hagan parte de la Organización Mundial de Aduanas y de la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué se busca con este sistema armonizado? Facilitar el intercambio comercial, reducir costos a nivel de intercambios internacionales y facilitar la recolección y comparación de las estadísticas. Entonces, miren todos los elementos que se derivan de este sistema armonizado. Como les mostraba ahora, tenemos 21 secciones, 98 capítulos, 1.222 partidas y 5.387 subpartidas o mercancías a nivel de 6 números o 6 dígitos. Adicionalmente, tenemos unas notas legales que nos permiten ampliar la definición y caracterización de las mercancías para facilitar la clasificación. Y conectado a esto o sumado, tenemos 6 reglas generales para la interpretación del sistema armonizado que las veremos más adelante.
Por lo pronto, después de conocer qué hace parte del sistema armonizado, cómo fue evolucionando y cuál es su importancia, debemos conocer algunos de los criterios que se incluyen dentro de ese sistema armonizado para llegar a la clasificación de la mercancía. Primera categoría, criterio de origen. Saber cuál es el origen o de dónde proviene la mercancía. Si proviene del reino animal, entonces si son animales vivos o si son productos derivados de los animales o si son productos que se elaboren de los derivados del reino animal. También tenemos otro criterio de origen que son los vegetales, frutas, verduras, hortalizas o los minerales como todos los metales preciosos o como esas materias químicas, minerales o extraídas del sector minero extractivo. Otro criterio de origen que se puede tener en cuenta y que se debe tener en cuenta para clasificar una mercancía dentro del sistema armonizado es la composición. ¿Cuál es la materia prima o el componente principal que le da la característica esencial a un producto? Por ejemplo, si un producto es de plástico, si un producto es cerámico, si un producto es de vidrio, si un producto es de madera, si un producto es de porcelana, si es de lana, si es de algodón. ¿Cuál va a ser ese componente que le va a dar la característica esencial a una mercancía? Y aquí entonces nos vamos a ir encontrando, a medida que vayamos avanzando con la clasificación y con estos componentes, nos vamos a encontrar mercancías que son muy fáciles de clasificar por sus componentes, porque solo tienen un componente, como por ejemplo aquí las vajillas, que en su mayoría, pues algunas son de cerámica, pero también vamos a encontrar algunos productos, como en el caso de los textiles, que tienen algodón, que tienen poliéster, pero que también tienen fibra sintética. Entonces, ahí es cuando se nos va complejizando la situación y cuando debemos acudir a esas reglas del sistema armonizado para determinar cuál es el elemento o la composición que le da ese elemento fundamental y específico para poder clasificar un producto. Entonces, por lo pronto, entendamos los criterios y entendamos que estos elementos van a ser necesarios para clasificar una mercancía dentro de este sistema armonizado. Tenemos otros elementos como son el grado de elaboración. El grado de elaboración que nos indica si un producto está en bruto, si es una materia prima que no tiene ninguna transformación, si es un producto semi-elaborado, es decir, que ya pasó por un proceso productivo, pero que aún no ha sido terminado, o si es un producto que ya fue finalizado, que es una manufactura. Entonces aquí tenemos unos lingotes de hierro, como un producto semi-elaborado, unas láminas de hierro y finalizado un utensilio doméstico. Eso también va a ser un elemento de clasificación dentro del sistema armonizado. Entonces, dentro de estos criterios, ya sea el origen, la composición, el grado de elaboración, tenemos que determinar, dependiendo del producto, qué voy a necesitar para clasificar, porque no todos estos criterios aplican en todos los productos, sino que cada producto, por sus características y por su naturaleza, van adquiriendo estos criterios. También debemos tener en cuenta cuál es la función que cumple un producto. Entonces, si es un mueble, por ejemplo, o si es un juguete, o les voy a poner un caso puntual, en el caso de flores, si la flor se va a usar cortada en fresco, por ejemplo, para un ramo, o si se va a traer una flor en forma de esqueje, o sea, una semilla para sembrarla, o cuál va a ser la función que va a tener como tal ese producto, porque también es un criterio de clasificación. Otro elemento o como otro criterio de clasificación para el sistema armonizado es la presentación que va a tener el producto en el mercado. Es decir, si la mercancía está a granel, es decir, si no está empacada, si es surtida, si es un kit, por ejemplo, que está compuesto por diferentes mercancías, como un kit escolar que puede tener un cuaderno, un lapicero, un borrador. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar ese kit? Ahí es donde vamos a utilizar las diferentes reglas del sistema armonizado para determinar cuál es el producto que mayor representación tiene dentro de ese kit y por eso lo vamos a clasificar. Pero bueno, ahí nos adecuaremos o nos adaptaremos a esas reglas del sistema armonizado.
Siguiendo entonces con la estructura del sistema armonizado, ya mencionamos que son 21 secciones, que de esas primeras secciones, las 15 están compuestas por 83 capítulos que se refieren a mercancías con materia prima que tienen un rol principal dentro del comercio. Las otras 6 secciones, que tienen 14 capítulos, corresponden a productos fundamentalmente caracterizados por su función o por su destino. Entonces, las primeras 15 secciones tienen mercancías que se caracterizan por la mercancía, perdón, por la materia prima que les da ese valor o esa característica principal. Y las demás se van a clasificar, las demás secciones, por la función o el destino en que se puede utilizar esa mercancía. Tenemos los capítulos que son 98 capítulos, van enumerados del 1 al 98, pero hay aquí, digamos que un caso especial y es el capítulo 77 que está sin contenido. Cuando nosotros lo vamos a buscar en el sistema armonizado, no lo encontramos clasificado, es decir, que pasa del 76 al 78 y básicamente tiene una explicación y es que pertenece a metales preciosos y está reservado para en caso de una eventual o futura utilización. Entonces, está como reservado para el caso de que se encuentre un metal o un mineral, pues poderlo asignar a ese capítulo. Tenemos también las partidas, entonces mire que vamos bajando y vamos entendiendo esas nomenclaturas, secciones, capítulos con 2 dígitos, partidas, que son 4 números o 4 dígitos, que se clasifican como específicas, genéricas o residuales. Ya vamos a entender cada una de ellas. Las específicas, cuando su texto, es decir, miremos acá, por ejemplo, que está la sección que está compuesta por números romanos, que describe de manera general cuáles son esas mercancías que están allí. Por ejemplo, en este caso, máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos. Si hacemos un análisis detallado aquí, vemos, por ejemplo, que la sección contiene una designación de mercancías de manera general, es decir, es muy amplio. En el capítulo 84 ya vamos viendo cómo se va volviendo más específica la clasificación. Pasamos de esta cantidad o designación de mercancías y nos vamos reduciendo en el contenido. Pasamos de la sección 16 al capítulo 84, donde ya no habla de todas esas máquinas, sino que ya va a decir de esas máquinas vamos a clasificar reactores nucleares, calderas, máquinas y demás. Y ya luego la partida 8467, que es a nivel de 4 dígitos, ya nos va a describir de esos reactores o de esas máquinas, ya nos va a decir algo más específico y aquí ya nos va a mencionar herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico. Entonces, miremos cómo este texto nos va a denominar, en el caso de las partidas específicas, de manera explícita y concreta cuáles son los productos que aquí se clasifican. Entonces, aquí estamos diciendo que la partida 8467 que contiene herramientas neumáticas con motor incorporado, incluso eléctrico. O miremos este segundo ejemplo, partida 6207. ¿Por qué se llama específica? Porque cuando entramos y verificamos la clasificación nos dice exactamente qué mercancías contiene. Por ejemplo, camisetas, calzoncillos, camisones, pijamas y demás. ¿En qué código? Partida 6207. Dar ahora a las genéricas. Entonces, recordemos que las partidas se clasifican en específicas, genéricas y residuales. Vamos a las genéricas. En las genéricas, entonces, en todas nos vamos al texto. En este caso, en el texto no determina qué productos de manera específica están comprendidos allí, sino que lo hace con criterios mucho más amplios. ¿Y cómo reconocemos que es una partida genérica? Cuando incluye la denominación las demás. Entonces, por ejemplo, miremos esta partida 3920 que se encuentra en el capítulo 39 en la sección 7. Dice las demás placas, láminas, hojas y tiras. Mire que lo que hace esta partida es que incluye las demás placas, es decir, las que no estén incluidas en las anteriores partidas.
Por eso se habla de que son genéricas, porque no habla con datos específicos, perdón, sino que lo hace de manera general. Por eso se habla de partidas genéricas. Y finalmente, dentro de la clasificación de las partidas tenemos las residuales, que básicamente se habla de productos que no han estado incluidos ni en las partidas específicas ni en las partidas genéricas y que uno las reconoce con la denominación productos no expresados ni comprendidos en otra parte o no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo. Entonces, así vamos entendiendo cómo se van clasificando los diferentes componentes de ese sistema armonizado. Hablamos de las secciones, de los capítulos y ahorita de las partidas que tienen 3 clasificaciones. Recordemos, específicas, residuales y genéricas. Luego pasamos a las subpartidas, que están compuestas o tienen una codificación a nivel de 6 dígitos. Estos 6 dígitos son iguales para todo el mundo o corresponden a una nomenclatura internacional dentro del sistema armonizado. Su uso es obligatorio, es decir, que no puede ser cambiado o modificado por ningún país miembro de la Organización Mundial de Aduanas y de la Organización Mundial del Comercio, porque es de obligatorio uso para los países que estén adscritos a estos organismos internacionales. Dentro de las subpartidas encontramos 2 clasificaciones, las cerradas y las abiertas. ¿Esto a qué hace referencia? A que las subpartidas pueden tener algunos desdoblamientos o unas subclasificaciones. Cuando hablamos de las cerradas, entonces vemos que el quinto y sexto dígito son iguales a 0, por ejemplo, como lo vemos acá, 04, 09, 00. Aquí estamos hablando de una subpartida, es decir, que a nivel de 6 dígitos, en los dos, en el quinto y en el sexto, están cerradas, es decir, que están en 0. Y cuando se habla de abiertas, quiere decir que el quinto dígito o también el sexto son diferentes a 0, como lo vemos acá. 04, 05, 10. A eso nos está refiriendo, digamos que la subpartida y sus clasificaciones. Y eso lo que nos muestra es que puede tener una subclasificación. Asimismo, estas subpartidas, cuando nosotros las vamos a clasificar dentro de la estructura arancelaria, encontramos que hay unos guiones. Mírenlos, por ejemplo, acá, donde cuando entramos a clasificar plátanos, encontramos que tiene unos guiones. Debemos entender que ese guión significa unos niveles de la subpartida. Es decir, tenemos una sección que son productos del reino vegetal. Me describe o me designa una mercancía. En el capítulo tenemos 2 dígitos y ya me van diciendo qué productos están dentro de esa sección. O sea, que me va volviendo más específico porque vamos de lo general a lo específico. En la partida, que puede ser genérica, residual o específica, me describe qué mercancía está incluida dentro del capítulo. Por ejemplo, aquí tenemos una partida específica, bananas incluidas los plátanos. Y luego en la subpartida nos encontramos que hay un guión. ¿Qué significa este guión? Que es un primer nivel de la clasificación de esa subpartida. Y ya cuando nos encontramos otros 2 guiones, entonces mire, el guión 1 significa el producto que está en el primer nivel. Pero cuando después de que abramos esa subpartida vemos que hay una subclasificación, como un desglose de esa partida, de esa subpartida inicial, donde nos dan una característica, por ejemplo, que está representada en 2 guiones y que esa característica depende de la subpartida de primer nivel. Por ejemplo, 08031020 tiene 2 guiones, es decir, que se deriva del primero. ¿Qué significa? Que esta característica le concede a esa definición. Por ejemplo, dice secos. ¿Cómo así que secos? Plátanos secos. A eso nos hacemos referencia cuando tienen esos guiones. Entonces, aquí tenemos que entender que las subpartidas se clasifican en abiertas y cerradas y que tienen unos guiones y que esos guiones significan que esa subpartida se va a subdividir en otras y que esas otras que se van derivando en esos niveles van a significar una característica de la subpartida anterior. Por ejemplo, la subpartida de primer nivel le sigue una subpartida de segundo nivel, es decir, que la característica que esté en el segundo nivel
le corresponde a la de primer nivel y así sucesivamente. Entonces, tenemos un guión, dos guiones o dos niveles, tres niveles y cuatro niveles. Veámoslo, por ejemplo, acá. Cuando clasificamos flores, entonces empezamos con plantas vivas y productos de la floricultura. El capítulo 06 nos dice flores y capullos. Y luego cuando llegamos a la subpartida nos dice que son frescos, nos clasifica en los demás, nuevamente en los demás, miren, tres guiones, y hortensias. Entonces, ¿qué está significando? Que son hortensias frescas que corresponden al capítulo de flores. Esa es la lectura que nosotros hacemos. Bueno, nos vamos a ir adentrando, ya después de conocer todos estos elementos del sistema armonizado, nos vamos a ir adentrando a cómo llegar a esa clasificación, o sea, yo cómo llego a estos códigos, pero de manera asertiva, no buscándolos en Google, no buscándolos con el nombre del producto, sino, venga, ¿cómo clasifico de manera correcta que no vaya a tener ningún inconveniente de la DIAN, porque recordemos que este código es fundamental para evitar sanciones, para tener los vistos buenos correctos, para pagar los impuestos correspondientes y para encontrar estadísticas adecuadas a lo que yo quiero encontrar. Entonces, primero, ¿cómo clasificar? Debo tener información suficiente que esté vinculada con criterios de clasificación, como yo les decía ahora. ¿Cuál es el origen del producto? Si está dentro del régimen animal, vegetal o mineral. Si es de algodón, si es de lana, o si es de vidrio, o si es de cerámica, cuál es el uso y demás. Entonces, esta información, perdón, ¿de dónde la obtengo? De la merciología. O sea, la merciología, recordemos que es el estudio de las mercancías, me permite conocer el producto y todas sus características. Entonces, ¿qué necesito para clasificar? Tener una ficha técnica. ¿Y qué es una ficha técnica? Es un cuadro o una información, como una hoja de vida del producto, donde voy a tener toda la información correspondiente a los elementos, al uso, a la composición, al origen, materias primas de una mercancía, dimensiones y demás elementos que debo tener en cuenta para conocer ese producto. ¿Cuál es la importancia de la ficha técnica? Tener información sobre cuáles son los riesgos asociados del producto. O sea, primero para clasificar. Entonces, la ficha técnica me va a contener todos los elementos de composición, de elaboración de un artículo, pero adicionalmente va a servir en el comercio internacional, por ejemplo, para efectos de cuáles son esos riesgos asociados que va a tener ese producto, si es una mercancía peligrosa, si hay que tener algunos requisitos de manipulación, cómo la puedo almacenar y qué precauciones de seguridad debo tener en todo el proceso logístico. Adicionalmente, me va a incluir, o la importancia pues de esa ficha es que va a incluir información sobre embalaje, si debo utilizar hielo seco, si debo refrigerarla o si dentro del embalaje debo utilizar una mercancía especial porque es una mercancía peligrosa, o si es una mercancía que me puede contaminar otras mercancías. Entonces, eso lo voy a necesitar dentro de la ficha técnica. También voy a encontrar cuál es la naturaleza y la característica del producto, si es perecedera, si no es perecedera, si es extradimensionada y demás. Entonces, estos son como algunos de los beneficios o de los objetivos de la ficha técnica. ¿Qué elementos entonces debe incluir en esa ficha técnica? Nombre comercial, nombre técnico. Aquí entonces para encontrar mercancías que en un país se pueden conocer de una manera, pero en otro país pueden tener otra denominación. Entonces les ponía el ejemplo ahora del aguacate, que puede ser conocido como palta, como avocado, como persea. Pero también existen otras mercancías, por ejemplo, las chaquetas, que en Colombia, pues el nombre comercial son chaquetas, pero por ejemplo en México se conocen es como chamarras o las camisetas, pues que aquí se denominan camisetas, pero que en otros países pueden ser casacas y así sucesivamente, con vestidos de baño, con toallas, con calzado, con productos vegetales u hortalizas que pueden tener una variación. Entonces debo encontrar nombre comercial, nombre técnico, si hay un nombre científico, como a veces sucede con los productos vegetales, como por ejemplo la gulupa, que se conoce también como curuba,
o que se conoce como maracuyá, o que tiene también un nombre científico y que pues no en todos los países se utiliza. Determinar, por ejemplo, país de origen. Estos son algunos elementos que debe contener la ficha técnica. Información comercial, la presentación del producto, cuáles son las variedades, por ejemplo, la variedad entonces de las flores. Acá que tenemos la hortensia, conocida con el nombre científico, por ejemplo, como hidrangia. Entonces, si es una hortensia, si es un crisantemo, si es un pompón, si es una rosa, si es un clavel, estas son las variedades. ¿Cuáles son los usos? Si se va a utilizar en fresco o si va a ser una flor seca, pues como disecada o con algún proceso como industrial, o si va a ser usada para un ramo o cómo va a ser usada, cómo se debe empacar, entonces si es en caja o si es en bulto o qué se va a utilizar, el embalaje, cuántas unidades va incluida por cada caja, es decir, la presentación como tal de ese producto. Información técnica, cuál es la composición del producto, características físicas y químicas, si es, por ejemplo, una pulpa de fruta con conservantes o si es una pulpa de fruta con endulcorantes o si es, por ejemplo, agua con gas, si es agua natural o si es agua saborizada, si son mezclas. Todas estas características deben ir en una ficha técnica y esa ficha técnica me van a permitir conocer entonces el producto y por lo tanto clasificarlos. Aspectos arancelarios, si el producto se acoge a algún acuerdo o trato de libre comercio, esto ya después entonces de tenerlo clasificado, la fecha de creación del documento, fecha de revisión, datos de contacto y demás. Entonces, aquí como para mostrarles un ejemplo, una ficha técnica, miren por ejemplo este bolso, ¿cómo se llama? Una mochila búho, tiene las medidas y el tamaño, tiene una descripción que dice bolso tipo mochila para dama, diseño casual para uso diario, materia prima, caña, flecha tipo ribete y comercial, material ideal para bolsos y productos que requieran de alto nivel de resistencia, insumos, pintura natural a base de plantas, raíces y barro, técnicas, bolso manual con diseños de cierta manera, con colores, presentación y demás. Por ejemplo, ¿cómo voy yo a clasificar este producto? Tengo que ir a buscar si dentro del arancel de aduanas existe una materia prima que hable de caña o si son, por ejemplo, material sintético, ¿cómo lo voy a ir a clasificar? Entonces, con este elemento fundamental, yo me dirijo al arancel de aduanas y hago la clasificación. Miremos, por ejemplo, otra ficha técnica. Por ejemplo, estos son unas botas. Entonces, dice las tallas, dice que está utilizada para aseo profesional, para manipulación, por ejemplo, de alimentos. Dice que son botas de PVC 100% impermeables y demás. Entonces, con estos elementos yo clasifico. Dice el proceso de fabricación, la boca, pues como por donde va a ingresar el pie, el color, la suela, forro interno, refuerzo y demás. Entonces, aquí lo que les quiero mostrar es cómo se va a construir una ficha técnica para efectos de clasificación arancelaria, pero también para efectos comerciales. Con esto entonces, quiero cerrar este video, no sin antes mencionarle la importancia del sistema armonizado para alcanzar o determinar una clasificación arancelaria correcta de las mercancías y esto nos va a permitir facilitar el comercio internacional, declarar una mercancía correspondiente a unos impuestos establecidos, identificar preferencias arancelarias, facilitar la negociación y el intercambio entre las personas porque vamos a hablar en un mismo lenguaje favorecido por esa nomenclatura y por esa estructuración de códigos, pero también tener en cuenta todos los elementos que hacen parte del sistema armonizado, cómo hacer lectura clara de ello y cómo apoyarnos en las fichas técnicas y en la mercadología para llegar a una clasificación correcta. Posteriormente vamos a hablar de las reglas generales del sistema armonizado para ir llegando a esas herramientas que nos van a permitir hacer una correcta clasificación y hacerla ajustada a las normas. Espero haber sido muy clara. En caso de tener dudas, por favor, me las pueden remitir. Muchas gracias.